Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde el Parlamento Europeo jamás se imaginó que AMLO el Magnífico les respondiera de esta manera, ya que literalmente les leyó la cartilla y les dijo: basta ya, no sean borregos y se sumen al golpismo. México no es colonia de ningún país. Veamos cómo AMLO el Magnífico defiende a México de esta manera, que es para que todos los mexicanos nos unamos y luchemos a favor de AMLO y de México. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Benito Jiménez de Reforma. Sobre el tema primero de el tema diplomático, este comunicado emitido anoche al Parlamento Europeo, con estas descalificaciones, primero si nos puede plantear este tema, por favor, presidente. Bueno, pues se fijó una postura por parte del Gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna. Pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Y por eso hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los legisladores de Europa. Lamentablemente, por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada, por esos resabios que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país. Ya vamos con una tendencia a la baja, porque estamos trabajando todos los días con ese propósito. Y estamos aplicando dos estrategias, entre otras, que nos dan muy buenos resultados. Lo primero es atender al pueblo, las causas, atender a los jóvenes, los programas de bienestar. Eso ayuda mucho, como aquí lo expresó el gobernador de Chiapas. Y lo segundo es no permitir que se asocie la delincuencia organizada con la autoridad, que no haya impunidad, como era antes. Acuérdense que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está en la cárcel en Estados Unidos, está acusado de proteger a una de las organizaciones criminales. Y así sucedía en todos los casos. Entonces ya no hay ese contubernio. Entonces por eso hemos logrado avanzar enfrentando la delincuencia y hay disminución en todos los delitos. Bueno, estamos viendo lo que pasa en Chiapas. 28 homicidios en un mes. Ni siquiera un homicidio diario. En un estado con cerca de 6 millones de habitantes. Pero esta es
la realidad. En el caso de los periodistas, estamos hablando de 5 periodistas asesinados en lo que va del año. Lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de 5 homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida 5 periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Pero para tener una idea, en este tiempo, en estos 2 meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5,000 mexicanos, han sido asesinados. Y de esos 5,000, 5 periodistas. Y además, que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho. Ayer mismo, nada más nos enteramos y se envió una respuesta para que la gente, porque si no se queda en los medios convencionales y no se sabe, porque todavía las mafias del poder controlan en México los medios de información, con honrosas excepciones, pero para que se sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento, vamos a poner en pantalla el comunicado. Se los voy a leer. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable, no se puede ampliar un poco porque no se ve bien, o es mi vista. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan
los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable, aquí en México sí sabemos, ¿no?, qué es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es el comunicado. Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje, con Jesús y otros compañeros. Y solo sobre el reclamo del Parlamento, ¿tienen ustedes registrados 5 asesinatos? ¿No son 7? Sí, 5. 5. Y 5. En total son 7 agresiones y 5 asesinatos. Okay, y de los 5 también, ya lo dije, pero vuelvo a subrayar, en 4 casos hay 17 detenidos. Vamos el jueves a informar, incluso hoy mismo se va a dar a conocer un informe que también se les va a enviar
a los diputados del Parlamento que en el mejor de los casos puede uno pensar, y no hay que excluir esa posibilidad. Gracias, de que no tengan información, como parece, y se dejan llevar por sus posturas muy conservadoras, que eso es otro asunto también muy lamentable, el predominio del conservadurismo y cómo los políticos, legisladores, medios de información en el mundo están al servicio de las grandes corporaciones empresariales, financieras, al servicio de las oligarquías nacionales y no al servicio de sus pueblos. Por eso toman decisiones políticas contrarias a sus pueblos. Imagínense lo que es involucrarse y no poder evitar una guerra y empezar a querer resolver las cosas una vez que ya se inician las hostilidades, y en vez de buscar de inmediato el diálogo, la solución pacífica, empiezan con sanciones para agravar las crisis que perjudican a sus ciudadanos, porque el precio del gas en España, de la luz, de las gasolinas en Europa, está por los cielos. Nada más para que tengan una idea, ellos pagan de 10 a 15 veces más por el suministro de energía eléctrica. Una familia española está pagando 10 o 15 veces más que lo que paga una familia en México por el servicio de energía eléctrica, por el recibo de luz. Entonces, ¿quiénes provocan esto? Malos políticos, legisladores, gobernantes. Esto no tiene nada que ver con sus pueblos. Son pueblos extraordinarios que merecen un mejor destino. Pero bueno, es parte de la crisis mundial que se está padeciendo. Nada más que nosotros no podemos permitir que nos falten el respeto. Gracias, presidente. Si nos puede informar en el tema de violencia, el caso de Michoacán en Aguililla. Bueno, pues ahí está claramente como AMLO el Magnífico defiende a México, faltándonos al respeto a los europeos, sin antes mencionarle que hasta mero abajo, estrellas, aunque no afecten su economía, sería completamente fantástico con su apoyo para el canal, porque pues AMLO el Magnífico solamente defiende a México, solamente defiende al gobierno mexicano, a su pueblo, y es que eran palabras como estas las que hizo enfurecer a AMLO el Magnífico. Las resoluciones de urgencia del Parlamento Europeo sirven para denunciar situaciones inaceptables que suelen resultar desagradables para los gobiernos de los terceros países a los que se refiere, situación que es especialmente difícil cuando se trata de un país amigo como es México. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años, al menos 150 periodistas
han sido asesinados en México. Desgraciadamente, con la llegada del nuevo Gobierno, la situación ha empeorado. En esta legislatura ya se han superado las cifras de la legislatura precedente. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. Además, según declaraciones oficiales, el 90% de las agresiones a periodistas quedan impunes. Por todo ello, la violencia contra periodistas y la impunidad en México nos preocupa, y mucho, a mi grupo y a este Parlamento. Y así queda perfectamente expresada en esta resolución, que manifiesta nuestra preocupación y que es apoyada por una amplia mayoría de este Parlamento. Pedimos a México que refuerce la estrategia del mecanismo de protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de los periodistas. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. La libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la profesión del periodista son señas de identidad de la democracia y del Estado de Derecho en un mundo libre. Los periodistas y la prensa libre están para opinar sobre lo que hacemos los políticos, no al revés. Estamos con México solidariamente en la tristeza que supone esta lacra para las personas y para la democracia. Solo con respeto, con transparencia y seguridad será posible garantizar la libertad de expresión en México y fortalecer así su democracia. Esta resolución añade la voz de este Parlamento al clamor mundial para que se revierta la situación de inseguridad e indefensión que sufren los periodistas y los defensores mexicanos de derechos humanos. Es lo que dijo Inmaculada Rodríguez Piñero, diputada del Parlamento Europeo, refiriéndose a que la situación en México en ese aspecto está deteriorada desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Y en el texto también, en lo que resultó pues del texto que fue votado de manera abrumadora favorablemente para que se escuche en todas partes, en ese texto se está pidiendo a las autoridades medidas para garantizar, a las mexicanas, claro, para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos, haciendo frente a la corrupción generalizada y las deficiencias de los sistemas judiciales que provocan altas tasas de impunidad en estos crímenes. Parte de lo que dijo Soraya Rodríguez, diputada también del Europarlamento. México ha comenzado uno de los años más sangrientos para la libertad de prensa, con 6 periodistas asesinados, 47 desde 2018. Una situación estremecedora que muestra la situación de violencia que viven los periodistas en México. En este contexto también esta violencia tiene rostro de mujer, porque en el periodo 2010 a 2021 se han registrado más de 1.200 agresiones contra mujeres, principalmente reporteras, 769 de estos casos en los últimos 3 años. Esta es la situación, este es el contexto. México cuenta con un mecanismo federal de protección de defensores y periodistas que está claramente superado por la violencia. Lourdes Maldonado, recientemente asesinada, tenía protección, pero no sirvió de nada. No sirve de nada porque la impunidad es alarmante. El 95% de los asesinatos de periodistas quedan sin resolver. Y en este contexto no es aceptable que el Gobierno cree una plataforma gubernamental aprovechada por el presidente para estigmatizar y criticar, ridiculizar a periodistas con el pretexto de luchar contra las mentiras falsas. Esta plataforma debe eliminarse y debe lucharse contra los verdaderos enemigos de la democracia en México, que son aquellos que están asesinando impunemente a los periodistas. Sin libertad de prensa no puede haber democracia. Y básicamente después venía ahora esto de otro diputado. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero
Hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace 3 años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Bueno, pues así, claramente en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí estaba una parte ya de los demás, de los europeos, prácticamente era el mismo guión, donde pues hasta lo quieren censurar, quieren quitarle ya hasta la plataforma, quieren quitarle el canal de YouTube a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es increíble, pero cierto, quieren censurar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Los diputados del Parlamento Europeo, pues quién se creen ellos para estar censurando y para saber quién tiene y quién no tiene la razón. Esto pues básicamente los condenan a ellos los europeos porque se creen los dioses, se creen prácticamente el gobierno del mundo, y todo esto porque se sumaron también como borregos a lo que viene siendo el Estados Unidos. Sin embargo, como le dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en vez de que manden alimentos, en vez de que los apoyen con agua, con dinero, no, les mandan armamentos y de volada ponen sanciones. Y como dice nuestro presidente, nosotros no mandamos armamento a ningún lado, nomás somos solidarios con alimento y agua, no con armamento, que esto es lo primero que hicieron básicamente también los europeos, y lo primero que hicieron también a base de sanciones, sabiendo que con estas sanciones se meten un balazo en el pie básicamente ellos al querer sancionar a Rusia, porque se están llevando a todo el mundo, porque la inflación se les salió de las manos a Estados Unidos y a Europa, y donde pues básicamente Rusia es el quinto país a nivel energético, es el quinto país que te surte petróleo, el quinto país que te surte básicamente gas, que es el 40% de toda Europa, donde si le cierran la llave del gas y le cierran la llave del petróleo, básicamente en 1 o 2 días se despedaza completamente Europa. Y bien lo dijo Vladimir Putin, lo que viene siendo Rusia no ha cumplido con todo prácticamente en tiempo. Informa Rusia en proveer con gas y en proveer básicamente con petróleo. Pues así está básicamente en la unión ahora de nosotros, así como hay la unión de Ucrania con su país solidario, pues eso es momento también de la unión de México con AMLO el Magnífico. Y pues básicamente del país, aquí ya no es nada de que ricos y pobres, sino de que ya ahora se están metiendo básicamente en la cocina de México, se está metiendo Europa básicamente ahora ya, y todo esto tiene que ver básicamente por la reforma eléctrica que les está afectando a sus presas, sobre todo a los españoles. Así que como ustedes como quieren ver esta situación, que hasta la censura de la plataforma les quiere quitar el canal a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Increíble, pero cierto. Entonces es básicamente censurar al canal de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que no pase a mayores y se la quieren, porque ya la aplicaron de hecho a su mismo presidente de Estados Unidos, que les quitó la plataforma de YouTube, la plataforma de YouTube, de Facebook y de Twitter. Entonces probablemente a lo mejor se la quieren aplicar así a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que no pase a mayores, pero pues es un momento de definiciones, de unirnos, de apoyar a México. Simplemente estamos viendo por el bien de nuestro país, está viendo bien por el bien del pueblo, y pues ahí está AMLO el Magnífico, básicamente luchando con todo muladar de la oligarquía europea y estadounidense. Veamos también como Rodolfo Bernal, saludos, Elsie Velázquez, saludos, David Martínez, saludos, Gustavo García, saludos, Jaime Manuel Ulloa, saludos. Los europeos se creen el ombligo del mundo. Fan Pachacón, lo que pasa es que el Parlamento Europeo no sabe que hay un presidente mediocre analfabeto en México.
Elsie Velázquez, excelente respuesta de mi presidente, ha sido más claro, la contestación de tapón de hocico, eso se lo merece, envío a mi presidente, saludos, Raúl Rodríguez, saludos, órale, pero Leonel Vázquez, Fampa, Chacón, váyanse a Europa, completamente de acuerdo, María Heredia, tiene razón el presidente, ¿qué moralidad ellos tienen si están apoyando la guerra? Aparte tienen que venir a nuestro país a decirnos cómo debemos vivir en México. Solo en México podemos juzgar y criticar a nuestro presidente. Ya quisieran otros países un líder como AMLO. Ellos quisieran una guerra, ahora se aguantan. Que dejen en paz a México. Raúl Rodríguez, saludos, ahí te van estrellas. Genaro Vázquez, para los que no saben, tenemos al mejor presidente de América y del mundo. Adelante con todo, mi presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, todas y todos contra la corrupción, el cáncer que ha dañado por mucho a nuestro país y al pueblo. México es herencia de los malditos gobiernos del PRIAN y panistas que por muchas décadas corrompieron todo el órgano de gobierno y se coludieron con la iglesia, el INE, el narco, el crimen organizado, los medios de desinformación, periódicos, radio, televisa, jueces, magistrados, todos los empresarios corruptos para saquear a nuestro país. México nunca sean cómplices. AMLO, adelante con la 4T. Isabel OEG, saludos. David Urbano, mi presidente es un chingón con tantas y bienes puestos, fueran los anteriores si hubiera agachado por todo lo que le dieran el apoyo. Basilia Rubio, gracias presidente por defender a nuestro país y de esos periodistas corruptos. Don Cacas y sus mamás siempre, jajaja, viejito. Ahí está un hater de Julio Cruz. Daniel Mexican Style, estoy con mi presidente AMLO al 100. Josefer Zárate, saludos, a votar por AMLO hasta el 10 de abril. Isabel OEG, saludos. Gerardo Velázquez, todas y todos contra la corrupción, cáncer, que le han hecho mucho daño al pueblo de México, herencia maldita de los gobiernos pianistas y panistas que por décadas corrieron todo y denuncian y sean cómplices. Adelante con la 4T. Luis Guajardo, vamos AMLO. Irenio Acosta Ríos, los multimillonarios de la tierra buscan la tercera guerra mundial, usan los lacayos de EU con los europeos. María Blanco, tenemos gobierno sabio, respetuoso y respetado, por apoyo por todos los que debemos apoyarle y seguirá. Julio Ávila, AMLO se nota que trae los huevos no trae los huevos de adorno como los pianistas. Julio Ferdinand, saludos, y de hecho el pobre reitera, decían, no digan lo que no se me hace, pero lo hizo, se me dicen los calzones, ándele yo contro con enseñarle y los que valen las nalgadas aquí en México, hijo de Loret. Mirna Camayo, estrecho mi mano con mi presidente Andrés Manuel López Obrador, saludos. José Reynoso, saludos, no entienden que no entienden. Patricia Macías, viva México y la 4T. José Fierro, saludos. Ándele, Unión Europea, ¿quieren más? Lino Capillo, saludos. Imbécil resentido, es una vergüenza. José Díaz, saludos. Eugenio Martínez Estrada, ¿hasta dónde llega el poder de los neoliberales pianistas? Vox, cuando les habrán pegado al Parlamento Europeo, dejen de meterse en nuestros asuntos. José Díaz, AMLO el magnífico, saludos. Diablos predicadores. Pilar González, al 100 con AMLO y la 4T. Viva México, muera el gobierno del viejo régimen del PRIAN, fuera Lencho, Córdoba, Ciro Murayama y todos los chayoteros políticos corruptos, cínicos, sinvergüenzas. José Rudy Cervantes Rojo, pueden opinar si ellos censuran a sus medios de Rusia. Qué poca vergüenza tienen de ese parlamento. Arturo Vicente Luna, ocúpense de su país, de su conflicto en Ucrania, cuídense el surtido del gas de Rusia, sin la verdad de estar interesados, vengan y pregunten sobre su presidente del pueblo, AMLO López. Saludos. Amelia Luis, gracias a nuestro presidente por darnos soberanía. Saludos. María del Carmen Madrigal, ¿qué le pasa a esa estúpida diputada? Investiguen bien, que vean cómo Loretito
y el ridículo de Broso insultan a nuestro presidente. No tienen que estar metiéndose en nuestro país como nada, querer censurar las conferencias matutinas presidenciales que mal están. Luis Perecero Arteaga, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. El mejor es Andrés Manuel López Obrador. Tuna López, saludos. Rigo Borges, el golpismo mundial de la prensa neoliberal, saludos. Luis Perecero Arteaga, sabemos que estos diputados de que se vienen en la exposición son invitados, son de empresas privadas como Iberdrola y todas esas empresas que no quieren la reforma energética del presidente porque no quieren dejar de robar y saquear a México, y la oligarquía mexicana, lacras que los apoyan. Elba Valenzuela, saludos. Rigo Borges, es lo que dice la prensa europea neoliberal. Gele Xiao, todo el pueblo apoyar al presidente AMLO, saludos. Rafael García Andrade, saludos. AMLO es un verdadero presidente, el mejor que nos ha tocado en México. Nemesio Rodríguez, saludos. Un saludo a la distancia desde Altamira, Tamaulipas. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Irma Ruiz, era uno que progresamos de ser únicos. Octavio Vidal Villaseñor, viva mi presidente, viva México. Manuel Gómez, estos países candiles de que la calle y la oscuridad de su casa, arriba el pueblo México, y ahora es cuando debemos estar bien al tiro y ayudar a nuestro presidente AMLO y demostrarnos que estos periodistas extranjeros tenemos al presidente más chingón de todo el mundo, que murieron los quemados. Viva AMLO, viva México. Periodistas mentirosos, ardidos, cuiden su país y dejen de meterse en donde nadie los llama, mitoteros de miércoles. Verónica Araceli, saludos. Jacqueline González, estos corruptos nadie entiende. Verónica Araceli Montes, buenas tardes. Bueno, pues esta básicamente la mayoría del apoyo al pueblo, del pueblo hacia el presidente. Si me pueden apoyar con estrellas hasta medio abajo, si me pueden apoyar, que no afecte su economía, sería fantástico. Pues bueno, pues ahí está básicamente cómo se mete Europa ahora con AMLO el Magnífico. AMLO Magnífico le responde. Y pues básicamente así está la situación hoy en día. A todo el equipo, gracias por ver el video, gracias a la audiovisión. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye, suscríbanse, denle like y comenten.